Hola, buenos días. Vamos a ir comenzando. Gracias por acudir desde primera hora. Y bueno, esta mesa vamos a tratar un tema de actualidad y que incluye varios estudios multicéntricos o proyectos de grupos de trabajo. Seguramente muchos de vosotros también habéis ayudado y habéis participado. Os animamos a participar con vuestras preguntas y comentarios al terminar cada ponencia. Os recordamos que tenéis 7 minutos de presentación y luego habrá 2 para las preguntas. Hay 4 micrófonos en la sala. Por favor, acercaros a los micrófonos porque no se puede llevar el portátil, que si no hay retumba. Bueno, vamos a empezar con las ponencias. Vamos a comenzar con la doctora Mercedes Algueira, del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, si es tan amable. Hola, buenos días. Bueno, todos sabemos que el fracaso renal agudo se ha reportado como la segunda complicación más frecuente después del distrés respiratorio en los pacientes ingresados por COVID y que hay una incidencia muy variable en las series publicadas y que depende mucho del origen del grupo de pacientes o de la cohorte estudiada, siendo mucho menos frecuente en los países asiáticos y más frecuente en el mundo occidental, donde llega hasta el 56% según algunas series. Lo mismo que con la incidencia ocurre con la necesidad de tratamiento renal sustitutivo, que hay una gran variación en la frecuencia de necesidad publicada, oscilando entre el 0,8 y el 31%. Y también conocéis que desde el principio había muchas dudas sobre qué modalidad de tratamiento utilizar en estos pacientes, si había ventajas de las técnicas que permitían eliminar moléculas medias y bueno, se han generado muchas dudas que a día de hoy todavía siguen sin aclarar. Con la idea de intentar resolver esto, la SEN desarrolló en 2020 un registro que todos conocéis, ha estado alojado online en la página web de la sociedad y cualquier socio, mediante el logo previo, podía meter datos de los pacientes. Se han recogido pacientes de 30 hospitales distribuidos por toda la economía y están representadas, como veis ahí en los puntos rojos, la mayoría de las comunidades autónomas. Los objetivos en concreto de este análisis era describir esta población que requirió tratamiento renal sustitutivo e intentar ver si había algún tipo de ventaja en las modalidades utilizadas. Por tanto, es un estudio observacional retrospectivo en el que se han analizado todos los datos incluidos en el registro FRA de la SEN y se dividió la cohorte en función de que se hubiera utilizado o no terapia renal sustitutiva. El registro recogía variables clínicas, demográficas, relacionadas con la presentación de la COVID, relacionadas con el fracaso renal agudo, parámetros analíticos al 7º día del inicio de los síntomas, la gravedad de la infección y la resolución final. La cohorte en general, el grupo de pacientes que ha presentado fracaso renal agudo en nuestro país, ha tenido una edad media elevada, de 70 años, la mayoría varones. En la mayoría de los casos la presentación de la COVID fue típica, con semiología respiratoria. Hasta el 94% habían desarrollado neumonía y el 44% requirió ingreso en UCI. Veis la distribución del fracaso renal agudo, un 45% de estadio CADIGO 3. ¿Qué ocurre? Que esta cohorte hay que mirarla con un poquito de precaución porque la hemos recogido nefrólogos, con lo cual es más probable que hayamos recogido los casos más graves. Y en la derecha pues veis las comorbilidades, destacar sobre todo la hipertensión arterial, que estaba presente en el 70% de los pacientes. Había un tercio con enfermedad cardiovascular, un tercio con diabetes y veis que la enfermedad renal crónica no está ampliamente representada como en otra serie, apenas llega al 25%, un 23,9% pacientes hizo el fracaso renal agudo sobre una enfermedad renal crónica. Bien, de los 730, 238 han requerido tratamiento renal sustitutivo y se han utilizado todo tipo de terapia. Las más frecuentes, como veis ahí, 155 pacientes, terapias continuas, seguido de hemodiálisis alterna, diaria. Se ha utilizado también extendida, con esa idea de eliminar moléculas medias, hemodiafiltración, y en 19 pacientes se añadió
a la terapia continua, terapias absortivas. También se han combinado terapias, como veis abajo, la combinación más frecuente, terapias continuas y hemodiálisis alterna, seguida de terapia continua y hemodiálisis diaria, que creo que es también la práctica más habitual en nuestro día a día, no solo con el COVID. El tiempo medio de tratamiento, aproximadamente 15 días. Y cuando analizamos una cohorte y la otra, señalo en amarillo para ir, digamos, a lo más directo, veis que los pacientes que se dializaron tenían una menor edad media y también predominaba el sexo masculino. Luego, como diferencias en la comorbilidad, los pacientes que se dializaron eran obesos y tenían hábito tabáquico en mayor proporción. También sabemos que los obesos han tenido un riesgo mayor de COVID grave. Respecto a las variables relacionadas con el daño renal agudo, pues la creatinina máxima evidentemente era mayor en este grupo, pero también en este grupo de tratamiento renal sustitutivo tenían una mayor presencia de albuminuria y de hematuria, así como de la administración de contraste. La presencia de albuminuria y hematuria probablemente se relaciona con una lesión parenquimatosa que se refleja en estos marcadores de daño renal. Y otra cosa que nos llama la atención es el tiempo de aparición del fracaso renal agudo y el tiempo de recuperación. Como veis, este grupo, recuerdo, de menor edad, hace el fracaso renal agudo más tardíamente y se recupera más lentamente, requiere tratamiento renal sustitutivo. Pero veamos el otro. El otro grupo, que era mayor, ha desarrollado fracaso renal agudo en una media de 5 días desde el inicio de los síntomas y se recupera rápidamente sin necesidad de tratamiento renal sustitutivo. Con lo cual, bueno, pues probablemente es otro tipo de fracaso renal agudo. Los parámetros bioquímicos no mostraron diferencias significativas. Respecto a las variables de la gravedad de la infección, los pacientes que requirieron tratamiento renal sustitutivo, mayor gravedad, mayor necesidad de soporte ventilatorio, mayor probabilidad de ingreso en UCI, como veis ahí, y la mortalidad, pues como el doble prácticamente. Los pacientes que se han dializado se murieron en el 59% de los casos. A la hora de analizar las diferencias entre las diferentes modalidades terapéuticas utilizadas, ninguna diferencia significativa, ni en la edad, ni en los días de tratamiento, ni en el tiempo de recuperación, ni en el desenlace final de permanecer en tratamiento renal sustitutivo o de morirse. O sea, no hemos encontrado ventajas importantes de ninguna respecto a otra. Y en el análisis multivariante encontramos como factores predictores de necesidad de tratamiento renal sustitutivo el hábito tabáquico, veis, con una O-ratio de 3,4 y el soporte ventilatorio con una O-ratio de 20, multiplica por 20 la necesidad de tratamiento renal sustitutivo. Sabemos que la hipoxemia está francamente relacionada con la lesión renal y probablemente es algo que haya influido de manera determinante. La creatinina, por supuesto, y volvemos a ver en los días de inicio desde el fracaso renal agudo y la edad. De manera que cuanto más tarde aparece el fracaso renal agudo en el contexto probablemente de las complicaciones, más probabilidad de tratamiento renal sustitutivo. Y la edad, justo al contrario. Cuanto a más edad, menos probabilidad. ¿Qué concluimos? Bueno, pues que los pacientes con fracaso renal agudo e infección por COVID que han presentado tratamiento renal sustitutivo, volvemos a lo mismo, presentaban menor edad y mayor datos de gravedad de la infección. No hemos encontrado relación con el grado de función renal previo al ingreso, como en otra serie, pero sí que estos pacientes presentan hematuria y albuminuria más frecuente, como consecuencia de que probablemente, como he dicho, la lesión parenquimatosa es más evidente. Se han usado diferentes modalidades de tratamiento sin que hayamos encontrado diferencias significativas y la mortalidad y la dependencia ha sido frecuente. Y como conclusión final, si habéis oído alguna de los análisis que hemos ido haciendo de este registro a lo largo de estos 2 años, pues volvemos a comprobar lo que ya hemos dicho desde el principio, ¿no? que además no está descrito en la literatura, ¿no? Que en nuestro registro hemos diferenciado claramente 2 tipos de fracaso renal agudo. Uno que aparece en personas más jóvenes con mayor gravedad de la infección y que es un fracaso renal agudo más grave, con daño, con marcadores de lesión renal y que necesita tratamiento renal sustitutivo con mayor frecuencia, y otro más leve, que además es el más frecuente, aparece en 2 de cada 3 pacientes registrados, que aparece en personas mayores
en relación con el inicio de los síntomas y que se resuelve espontáneamente, sin necesidad de tratamiento renal sustitutivo, como en 2 o 3 días. Probablemente este sea un fracaso renal agudo funcional en unas personas más frágiles, y el otro fracaso renal agudo más grave aparece en el contexto de la infección. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta. Si os habéis planteado retomar el registro ahora que ha cambiado el curso clínico después de la vacunación, para ver si estos datos han cambiado o no. El registro estuvo abierto desde el 20 de marzo desde marzo del 2020, hasta noviembre del 21. Ahí hay pacientes recogidos de todas las olas. ¿Qué ocurre? Pues que ha sido un goteo. Realmente no fue como el de diálisis, que todo el mundo metía los datos rápidamente, se pudieron extraer conclusiones rápidas, sino que ha sido un goteíto. Sería ideal volver a abrir el registro y ver qué ha pasado con esos pacientes. Es cuestión de plantearlo y de saber si a lo mejor contactar con todos estos compañeros que han metido los datos y saber si están dispuestos a volver a retomar el tema y a ver qué ha pasado después con esos pacientes. Sería ideal, pero es un esfuerzo que no sé si está todo el mundo dispuesto a hacerlo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta en la sala aparte. Nada, muchas gracias. Gracias. Vamos con la siguiente presentación. El doctor Ander Vergara, nefrólogo del Departamento de Medicina de la Universidad de Alberta, de Edmonton, Canadá. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, muchas gracias a la SEM por permitirme presentar esta comunicación oral. En realidad es un trabajo que realicé en Edmonton, Canadá, aunque yo ahora trabajo en el Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona. Y el título de la comunicación oral es: el enzima conversor de angiotensina 2 y la excreción de aminoácidos aumentan en la orina de pacientes con COVID-19 y lesión renal aguda. Los autores no tienen conflictos de interés que declarar. Y nada, comentar, como probablemente se comenta a lo largo de esta sesión, el SARS-CoV-2 utiliza el enzima conversor de angiotensina 2 como receptor de entrada a las células, y tanto la ECA2 como las proteasas que participan en la internalización del virus dentro de las células se expresan abundantemente en el tejido renal, con lo cual hacen que el riñón sea una evidente diana para el virus, y estudios como este Kidney International del año 2020 ya demostraron que detectar la nucleoproteína del SARS-CoV-2 en células tubulares proximales. Además, y como bien comenta mi compañera, la lesión renal aguda es un evento frecuente en los pacientes con COVID-19, comentaba hasta 56%. Sí que es verdad que las series, por ejemplo, en pacientes hospitalizados describen una prevalencia de hasta 20-45% de pacientes que desarrollan lesión renal aguda, siendo algo más frecuente la necrosis tubular. Y el mismo grupo con el que trabajé en Canadá había demostrado cómo una tendencia a la elevación del ECA2 en plasma durante la infección por COVID se relacionaba con una mayor mortalidad y también una mayor incidencia de infarto de miocardio durante la infección por COVID-19. Sin embargo, este incremento del ECA2 plasmático no se relacionaba con el desarrollo de lesión renal aguda. Y como nosotros en el grupo sospechamos que la pérdida de ECA2 a nivel renal podría estar involucrada en la lesión renal aguda que observamos en estos pacientes. De tal forma que planteamos un segundo estudio con varios objetivos. Los principales eran explorar si una mayor excreción de ECA2 en orina se relacionaba con la lesión renal aguda desarrollada durante el COVID-19 y analizar si la infección por COVID-19 se relacionaba con un perfil metabolómico urinario específico. Y además teníamos algunos objetivos secundarios, como identificar si el ECA2 urinario era de origen renal y si existía la pérdida del mismo, la pérdida del ECA2 renal durante la infección por COVID, y comprobar si el ECA2 urinario se correlacionaba con la excreción de otras proteínas como los factores de necrosis tumoral tipo 1 y tipo 2, sugiriendo un mecanismo de escisión de las tres proteínas que fuese común.
Para ello utilizamos una cohorte retrospectiva de pacientes que se habían incluido para otro estudio distinto, pero en la que contábamos con muestras de orina de estos pacientes, y se incluyeron, no sé si se ve el puntero, sí, se incluyeron 36 controles no COVID, 104 pacientes con COVID pero que no desarrollaron lesión renal aguda y 43 pacientes con lesión renal aguda secundaria COVID. Y en ellos medimos el ECA2 urinario, los receptores tipo 1 y tipo 2 del factor de necrosis tumoral y un marcador de lesión tubular, que es la lipocalina asociada a la gelatinasa de los neutrófilos, el ENGAL, que ya es bastante conocido. Y de este grupo de pacientes seleccionamos a su vez un subgrupo para realizar el estudio de metabolómica urinario, que se realizó mediante cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem, que con un kit específico que ya tenían en la Universidad de Alberta permitía detectar hasta 250 metabolitos en orina. Y además, para estudiar el ECA2 a nivel renal, contamos con secciones de 8 controles no COVID, que era el tejido no neoplásico de nefrectomías practicadas en el Hospital Universitario de Alberta, y 8 pacientes con COVID que no desarrollaron lesión renal aguda, pero fallecieron de muestras de necropsias, que nos facilitó el Instituto de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani de Roma, en Italia. Estas son resumidas las características basales de los pacientes. Simplemente destacar que aquellos pacientes que desarrollaron lesión renal aguda eran más frecuentemente varones, con comorbilidades, como también coincidía con el registro que describía mi compañera, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular. La renal crónica no está resaltada, pero también era más frecuente en pacientes que desarrollaron lesión renal aguda. Y aquellos pacientes que hacían lesión renal aguda también tenían una infección más severa, con una mayor necesidad de ingreso a UCI, necesidad de ventilación mecánica o el uso de antibióticos. Aquí veis el análisis de los marcadores que estudiamos en orina mediante ELISA. El ECA2 estaba ya incrementado en pacientes COVID que no desarrollaban lesión renal aguda y aún más incrementado en aquellos pacientes COVID que desarrollaban lesión renal aguda, mostrando un incremento progresivo desde los no COVID hasta aquellos que desarrollaban lesión renal aguda. Y este patrón de incremento progresivo también se observaba para el receptor tipo 1 y tipo 2 de los factores de necrosis tumoral. El ENGAL, sin embargo, está elevado en los dos grupos sin diferencias entre ambos. Y cuando aplicábamos el análisis multivariable para ajustar por comorbilidades previas que sabemos que influyen en la excreción de ECA2 urinario, vimos que solo el ECA2 urinario y el factor de necrosis, o el receptor tipo 1 del factor de necrosis tumoral, se relacionaban con la lesión renal aguda después de ajustar a edad, sexo y comorbilidades previas del paciente. Cuando mirábamos las correlaciones, vemos que el ECA2 en orina, comparado con el ECA2 en plasma, recogido el mismo día, es la misma muestra de orina, la misma muestra de plasma del mismo día, no se correlacionaban en absoluto, no había relación entre las concentraciones de ambos, mientras que el ECA2 urinario sí se correlacionaba con los receptores tipo 1 y tipo 2 del factor de necrosis tumoral en orina, mostrando una correlación fuerte, moderada fuerte. Y esto nos indicaba que este ECA2 que aparecía en orina probablemente no tuviese nada que ver con el ECA2 que se veía en plasma. Y otro de los objetivos fue analizar qué pasaba con el ECA2 renal utilizando aquellas muestras de pacientes COVID que nos mandaron desde Italia. Y lo que se ve es que existe una pérdida del ECA2 tubular que probablemente se extinda de las proteínas tubulares, de las células tubulares proximales y se excreta en orina, viendo una diferencia franca entre los controles no COVID, donde se ve una expresión fuerte en el epitelio en el borde apical, mientras que esta expresión desaparece en los pacientes COVID-19. A nivel glomerular no observamos verdaderas diferencias en la intensidad, y aquí tenéis imágenes a más aumento para ver esta diferencia entre los controles no COVID y los pacientes COVID y cómo estos pacientes pierden el ECA2 del borde apical de las células tubulares. Además de que existe un cambio en el patrón de expresión, ya no se queda el ECA2 limitado al borde apical, sino que también se expresa o se ve teñido la membrana vasolateral de las células tubulares. Esto es un mecanismo que algunos autores sugieren que es a través del cual el SARS es capaz de pasar de la sangre a las células tubulares. Y en cuanto al análisis metabolómico, lo que vimos es que los pacientes con COVID presentan un incremento de la excreción de aminoácidos esenciales, que es aún mayor, un patrón similar es aún mayor en aquellos pacientes que desarrollan lesión renal aguda, viendo cómo en este heatmap podemos ver cómo la excreción incrementa progresivamente de los que no desarrollan a los que desarrollan lesión renal aguda, siendo la lisina, la treonina, la leucina, isoleucina, fenilalanina y triptófano los aminoácidos que más se perdían. Y esto es una cosa que era la cosa que más llamaba la atención del análisis metabolómico que realizamos. De tal forma que cuando intentábamos comparar los hallazgos metabolómicos con las vías, vimos que las vías representadas que estaban incrementadas al hacer el estudio de vías metabólicas relacionadas tenían que ver con el metabolismo de aminoácidos como el metabolismo de triptófano, de fenilalanina o de lisina. Y cuando comparábamos el patrón urinario de nuestros pacientes COVID con patrones urinarios de otras enfermedades que ya estaban recogidas en bases de datos, vemos que este patrón urinario se parece mucho a patrones urinarios de enfermedades que cursan con pérdida de aminoácidos, como puede ser la triptofanuria, la caquexia, que debido a la
al catabolismo muscular también incrementa la pérdida de aminoácidos, o otras enfermedades que se sabe que se deben a un problema de reabsorción de aminoácidos a nivel del túbulo proximal, como la enfermedad de Hartnap. Por tanto, y como conclusión de este estudio, podríamos decir que la excreción de la enzima conversión de angiotensina 2 incrementa en pacientes con COVID-19 y incrementa aún más en aquellos que desarrollan lesión renal aguda. El incremento de ECA2 en orina se relaciona con lesión renal aguda a COVID, incluso después de ajustar análisis por edad, sexo y comorbilidades previas. La excreción urinaria de ECA2, además, se correlaciona de forma moderada fuerte con la excreción urinaria del factor de los receptores tipo 1 y tipo 2 del factor de necrosis tumoral, sugiriendo un mecanismo de escisión común que en el grupo pensamos que podría ser la ADAM17, como proteinasa que extiende estas tres proteínas. La excreción de ECA2 urinario tiene un origen tubular renal y las concentraciones urinarias no se correlacionan con las concentraciones plasmáticas, por lo tanto el ECA2 que vemos en orina probablemente provenga de las células tubulares proximales. Los pacientes con COVID-19 además exhiben una mayor excreción de aminoácidos esenciales y dado que la pérdida de ECA2 creemos que ocurre en las células tubulares proximales, que ECA2 a nivel intestinal participa en la reabsorción de aminoácidos y que existe una mayor excreción de aminoácidos en estos pacientes, pensamos que la pérdida de ECA2 tubular puede ser un mecanismo relacionado con la menor reabsorción de aminoácidos y la lesión tubular renal que se observa en pacientes COVID. De tal forma que uno de los mecanismos que sospechamos, que ECA2 ya sabéis que protege frente al eje renina-angiotensina-aldosterona clásico, al perderse existe una menor protección tisular mediada por esta enzima que facilita la lesión tubular aguda en estos pacientes. Comentar, si queréis indagar, que este artículo ha sido publicado recientemente. Estos resultados han sido publicados recientemente en octubre de 2022 en el Clinical Kidney Journal. Y, como siempre, detrás de todo proyecto hay más de una cara visible, ya que os presento a mi grupo de investigación de Alberta con el que realicé este estudio. Y muchas gracias y estaré encantado de recibir cualquier pregunta. Yo quería añadir que esta presentación es el premio a la mejor comunicación de la mesa y quería preguntarte la parte práctica de la utilidad de estos biomarcadores que podría llevar. Bueno, en este caso lo hicimos más como biomarcador. Ayer en la sesión en el curso precongreso de fallo renal agudo se comentó que todavía no conseguimos llevar ningún biomarcador de los que se han estudiado a la práctica clínica. Y en este caso el ECA2 no era tanto llevarlo a la práctica clínica, es más intentar indagar sobre un mecanismo que explicaría por qué estos pacientes, los pacientes que se infectan por COVID, especialmente aquellos pacientes diabéticos que ya sabemos que tienen una pérdida, o hipertensos que sabemos que tienen pérdida de ECA2 a nivel tisular, están más expuestos cuando se infectan por COVID a determinadas comorbilidades, ¿no? Como es la lesión renal aguda, en este caso mucha lesión tubular, que llama la atención respecto a otras enfermedades virales, pero este grupo ya había demostrado mayor riesgo de infarto. ¿Por qué ocurre esto? Y pensamos que una de las causas era la pérdida del ECA2, que como queríamos confirmarlo a nivel renal, porque ellos ya lo estaban confirmando a nivel circulatorio, que la pérdida de ECA2, como se encarga de convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que tiene efectos vasodilatadores antiinflamatorios, al perderla por culpa del COVID, en parte porque se internaliza y en parte porque se activa, entre otras creemos, la proteinasa ADAM17 y nos quita ECA2, nos expondría a las células tubulares a un mayor efecto de la angiotensina 2, más efecto proinflamatorio y más riesgo de daño. Y creemos que es uno de los mecanismos que explica por qué el COVID es una enfermedad que cursa con tanta NTA, a pesar de que tengas otros factores, por supuesto, como pueden ser la hipotensión o el uso de nefrotóxicos, etc. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pues vamos a continuar con la presentación de la doctora Isabel Pérez Flores, si es tan amable. Sí. Ah, bueno, si quieres. Perdona, es Ana Fijo. Buenos días. Voy a presentar el trabajo titulado Efecto del bloqueo de angiotensina 2 en la evolución y pronóstico de la COVID-19, un análisis epidemiológico. Los autores no tenemos conflictos de interés. Remontándonos un poco a 2019, donde se inició la pandemia, sabemos que se inició en Wuhan y que rápidamente se extendió al resto del mundo.
Con la aparición de los primeros casos, pues se plantearon como siempre las primeras hipótesis acerca de qué factores podían estar implicados en que determinados grupos de pacientes se infectaran más o evolucionaran peor, y entre estos factores se postularon la hipertensión y el tratamiento con IECAS y ARA2, un poco en la línea de lo que ha comentado el compañero previamente. Sabemos que el mecanismo por el cual el SARS-CoV-2 entra en la célula e infecta es la ECA2, y sabemos que esta ECA2 también regula negativamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo pues, vasodilatación y efectos antiinflamatorios. Por marzo de 2020 aproximadamente se planteaban varias teorías sobre el tratamiento de nuestros pacientes con IECAS y ARA2 si podría producir un riesgo o un beneficio a la hora de la evolución de la enfermedad. Por un lado, la primera teoría proponía que aumentaba el riesgo por un aumento en la expresión de ECA2 y una mayor entrada del SARS-CoV-2 en la célula. Y por otro lado, proponían un beneficio por el hecho del aumento de la ECA2 iba a disminuir los efectos de la angiotensina 2, favoreciendo los de la angiotensina 1,7, ¿no? O sea, los contrarios a la inflamación y fibrosis que produce la angiotensina 2 a nivel tisular. Nosotros con este objetivo planteamos en el estudio, el objetivo era comparar la gravedad y pronóstico de la infección SARS-CoV-2 entre los pacientes hipertensos tratados con IECAS o ARA2, pacientes hipertensos tratados con otros fármacos y pacientes no hipertensos. Y para ello pues, planteamos un estudio observacional retrospectivo en el que incluimos los pacientes de edad igual o superior a 40 años de nuestra área sanitaria, diagnosticados mediante PCR de SARS-CoV-2 entre marzo del 20 y junio del 20. Fue aprobado por el Comité de Ética de Galicia y registramos las variables que se describen en la diapositiva, en las cuales no me voy a detener. Se registró en Estel y se analizó en SPSS. Las variables que estudiamos fueron como principal la gravedad de la enfermedad en los pacientes y como secundaria la necesidad de ingreso o no. Y se definieron como pacientes hipertensos los que tenían ya un diagnóstico establecido y también otros pacientes que tomaban tratamiento antihipertensivo que no fuera por otros motivos. Los resultados fueron los siguientes. Se incluyeron en el estudio 1.315 pacientes, de los cuales el 57% eran mujeres de edad media de 65 años, un 34% hipertensos y un 75% con tratamientos con IECA o ARA2. Estas fueron las comorbilidades de la muestra. El 13% tenía diabetes, el 11% enfermedad cardiovascular, como las más destacadas. Los resultados en cuanto a la variable ingreso del total ingresaron el 27% por los motivos que aparecen en la diapositiva, en la mayoría por neumonía. La mayoría eran hombres con una significación estadística, es decir, ingresaban más hombres. Y en cuanto a las características de los pacientes que precisaban ingreso, eran más mayores, hipertensos, con enfermedad cardiovascular, con nefropatía y con diabetes. En cuanto a la variable evolución de la enfermedad, el 49% de la muestra de los ingresados, es decir, 174 pacientes, evolucionaron desfavorablemente. Estos pacientes se caracterizaban por ser más mayores, más diabéticos y nefrópatas, pero no por tener antecedentes de hipertensión ni tomar IECAS y ARA2. Ya centrándonos en la muestra de hipertensos, que eran 447, ingresaron el 39%, mayoritariamente hombres, y estos pacientes se caracterizaban por ser además diabéticos, nefrópatas y tener enfermedad cardiovascular, pero no por estar en tratamiento previo con IECAS o ARA2. Dentro de la evolución de nuestros pacientes hipertensos, evolucionaron mal el 43% de los pacientes, es decir, 75 pacientes, sin diferencias estadísticamente significativas en el sexo, ni en otros factores, ni en la edad, ni en la presencia no de diabetes, de nefropatía, enfermedad cardiovascular o tratamiento con IECAS o ARA2. En el análisis multivariante, como predictores de ingreso, se mostraron en toda nuestra muestra el sexo, la edad y la hipertensión, mientras que los pacientes hipertensos, pues el sexo y la edad, pero no influía si tomaban tratamiento previo con IECA o ARA2. Teniendo en cuenta la variable principal, la evolución de la enfermedad, en toda nuestra muestra se mostraron como factores predictores de mala evolución la edad y la diabetes. Y en los pacientes hipertensos, la edad y unas tensiones sistólicas inferiores al ingreso, sin demostrarse diferencias en cuanto a si tomaban IECAS o no, o ARA2 o no. Como conclusiones establecimos que en nuestra muestra el riesgo de ingreso estuvo relacionado con varios factores, entre ellos la hipertensión, pero que no influyó en el riesgo de ingreso el tratamiento previo con IECAS o ARA2. Y que de estos pacientes que precisaron ingreso la evolución fue desfavorable en función de variables como la diabetes, la presencia de nefropatía o no y enfermedad cardiovascular.
sin encontrar diferencias en cuanto a si tomaban IECAS o ARA2 previamente, ni a si los pacientes tenían antecedente de hipertensión arterial. Y esto es todo. Muchas gracias por escucharme y si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Quería preguntarte si os habéis planteado, aparte, distinguir el análisis entre ARA2 y ECA, hacerlo por separado. La verdad es que no nos lo hemos planteado, pero bueno, sería una idea para futuros estudios, ¿no? Porque al actuar a diferentes niveles del sistema renina-angiotensina-aldosterona sí que podría haber diferencias. Muy bien, muchas gracias, Ana. Pues ahora sí vamos con la doctora Isabel Pérez Flores. Buenos días, no soy la doctora Isabel Pérez Flores, soy Ariadna Ifil, que soy residente del Hospital Clínico y presento hoy un trabajo realizado por el equipo de trasplante renal de nuestro hospital acerca de la inmunogenicidad humoral de 3 dosis de vacuna frente al SARS-CoV-2 en una cohorte de trasplantados renales de nuestro centro y su impacto en la mortalidad. No tenemos conflictos de interés. Y bueno, como sabemos, desde inicios de pandemia en 2020, en enero de 2020, los primeros estudios que se pusieron en marcha, que incluían pacientes, grandes grupos de pacientes que eran representativos y que hablaban sobre la evolución en la hospitalización y mortalidad respecto al COVID, no incluían nuestros pacientes, nuestros enfermos renales. Es a finales del año pasado cuando salen estudios ya más representativos como este, que es hecho en una importante base, a partir de una importante base de datos del registro europeo de enfermos renales, en el que ya comparan respecto a mortalidad a nuestros pacientes trasplantados renales frente a los pacientes en hemodiálisis. Y vemos cómo dramáticamente los pacientes trasplantados renales tienen una mayor mortalidad respecto a los pacientes en hemodiálisis cuando se analizan según comorbilidades. También, ¿no pasa esto? Cuando también comparas los trasplantados de órgano sólido dentro del grupo de otros pacientes inmunocomprometidos, también vemos cómo resaltan como pacientes que tienen mayor mortalidad, incluso más que pacientes con cáncer activo o pasado, y es una mortalidad similar a pacientes receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos, tanto mayor mortalidad como una evolución crítica en la hospitalización. Ya aparecen las vacunas en el primer trimestre del año 2021 y conforme se va avanzando y masificando la estrategia de vacunación en la población, vemos cómo coincide una disminución clara de la mortalidad y la incidencia del COVID-19 en la población general. Pero ¿qué pasa con nuestros pacientes, con nuestros enfermos renales, sobre todo los trasplantados? Es por eso que nos planteamos como objetivo de este estudio evaluar la inmunogenicidad de las vacunas de mRNA frente al SARS-CoV-2 en una cohorte de trasplantados tras 3 dosis de vacuna y analizar los potenciales factores relacionados con la positividad de esta respuesta. También analizamos el impacto de la mortalidad en esta población. Para ello hicimos un análisis retrospectivo, un estudio retrospectivo de una cohorte de 555 pacientes trasplantados a los que se les determinó IgG cuantitativa frente a la proteína S mediante quimiluminiscencia previo a la vacunación y en una mediana de 2 meses tras la tercera dosis. El kit con el que contamos en nuestro hospital es el kit de Abbott, que da como positivo de respuesta serológica un valor de más de 50 unidades arbitrarias mililitro. Se analizaron parámetros demográficos, analíticos y tratamiento inmunosupresor para buscar posibles correlaciones y destacar que excluimos a los pacientes que tuvieron la COVID-19 durante el proceso de vacunación y los que se infectaron previo a la vacunación, es decir, los de las primeras olas. Respecto a las características basales, pues en la N de 555 pacientes, una media de edad de 60 años aproximadamente, la mayoría hombres, 63%, casi la mitad son diabéticos, 42%, 1/3 de ellos diabetes pretrasplante y 2/3 diabetes postrasplante. Importante, una mediana de años desde el trasplante de 10 años, es decir, casi no son trasplantados inmediatos.
y una funcionalidad casi óptima del injerto con una creatinina media de 1,5, un filtrado de 52 y apenas proteinuria en 0,18 miligramos. Respecto al tratamiento de inmunosupresión de inducción que llevaban estos pacientes, casi el 80% de esta muestra recibió en su momento tratamiento de inducción, 52% con timoglobulina y casi un 30% con anti-CD25 tipo basiliximab. Son pacientes que esto va determinado por el tipo de donantes que hay en nuestra área sanitaria, la mayoría de donantes en asistolia y muerte encefálica con criterios expandidos. 17,5% no recibieron tratamiento de inducción. Respecto al tratamiento de mantenimiento, acorde a las pautas actuales, la mayoría con tacrolimus y micofenolato, casi el 40% estaban con corticoterapia activa todavía, menor porcentaje de Imetor y ciclosporina. Luego, respecto a valores absolutos de combinaciones de inmunosupresión, la gran mayoría estaba 337 pacientes de estos 550 con tacrolimus y micofenolato, y una cantidad no despreciable estaba con Imetor activo, 140 pacientes, de los cuales 100 estaban con Imetor y tacrolimus y 42 pacientes con Imetor y micofenolato. Respecto al momento de la tercera dosis, cuando llegó la tercera dosis disponible para ellos, un 70,5% de esta muestra no se había infectado, 17,5% se había infectado justo antes o alrededor del momento de la tercera dosis de su administración y 12% de estos pacientes se infectó después de la tercera dosis. Estratificando según magnitud de respuesta serológica, estos pacientes, un 61% tenían una respuesta que nosotros consideramos óptima, con una IgG mayor a 1000 unidades, que esto lo veremos en presentaciones posteriores de nuestro equipo, porque lo consideramos tan significativo. Un 19% no respondió a la vacuna, con un título menor a 50, y una respuesta que llamamos pobre, nosotros entre un título de 50 y 1000. Los pacientes que se habían infectado previo a la tercera dosis de vacuna, vemos cómo responden mejor claramente que los otros pacientes que se infectaron después o que no se habían infectado al momento de la tercera dosis, casi similar a al comportamiento de la población general. No encontramos diferencias significativas en la respuesta serológica entre los pacientes que se infectaron después o los que no se habían infectado al momento de la tercera dosis. En el análisis univariado, respecto a cada tratamiento inmunosupresor por separado, vemos cómo los Imetor actúan casi como factor protector respecto a respuesta serológica, y el micofenolato, totalmente al contrario, influye negativamente en dicha respuesta. El tacrolimus también influye negativamente, es lo que nos ha resultado. Respecto a la respuesta serológica e importante, la timoglobulina, si recuerdan, nuestra mediana de años post-trasplante era de 10 años y aún así la inducción con timoglobulina resulta en una influencia negativa en la respuesta serológica. En los pacientes que teníamos determinación de inmunoglobulinas séricas en nuestro centro, que era casi la mitad de la muestra, 229 pacientes, vimos cómo los pacientes que tenían títulos adecuados o altos de inmunoglobulina GA y M son esos pacientes que tenían respuesta adecuada serológica a la vacuna, coincidentemente. En el análisis multivariable, ajustado para sexo, presencia de diabetes y tratamiento de inducción de mantenimiento, vemos como un filtrado mayor a 30, que es nuestro percentil 25, y el tratamiento con Imetor aumenta casi en 5 veces la probabilidad de respuesta favorable serológica a la vacuna, al contrario de que la situación de inmunosupresión, traducida en un recuento de linfocitos menor a 1000, la edad mayor de 60 años y los años menos de 5 años del trasplante, influyen claramente de forma negativa en la respuesta serológica. Y una pincelada en cuanto a mortalidad, en la serie que analizamos prevacunación teníamos un 23% de nuestra muestra, un 23% de fallecidos en nuestra población trasplantada, y después del inicio de las vacunas con el esquema de 3 dosis completado, solo 2 pacientes, 0,5% fallecieron. De estos pacientes, los 2 eran no respondedores a la vacuna. Y como conclusión, la respuesta serológica a 3 dosis de vacuna de mRNA frente a SARS-CoV-2 entre los trasplantados renales va a depender de su situación de inmunosupresión y de la funcionalidad del injerto. El tratamiento con Imetor parece ser el principal factor modificable que puede mejorar la respuesta a esta vacuna y contribuir al descenso de la mortalidad en nuestros pacientes por COVID-19. Gracias.
Una pregunta rápida. De los 2 fallecidos, ¿qué terapia llevaban inmunosupresora de mantenimiento? Y si tenían alguna otra característica para no haber respondido a la vacuna. La verdad es que de exactamente la inmunosupresión que llevaban no lo recuerdo, probablemente estarían entre tacrolimus y micofenolato, y de hecho uno de ellos creo que ni siquiera llevaba tacrolimus porque ya venía dando indicios que estaba muy inmunocomprometido y estaba con lo mínimo, creo que estaba con corticoides y ya. Realmente no había algo que los diferenciara más que lo que he comentado de inmunosupresión marcada, etcétera, del resto de pacientes para que hayan fallecido. Fallecieron en la última ola importante. Muy bien, muchas gracias. Vale. Pues continuamos con el doctor Florentino Villanego. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a la SEM por permitirnos presentar este trabajo y bueno, vamos a ir empezando. Esta diapositiva creo que es la 4ª o la 3ª vez que la pongo en todo el congreso, pero es que es una diapositiva que me gusta mucho porque es muy útil para introducir el tema, y es que sabemos que los pacientes trasplantados renales tienen una altísima mortalidad con la infección por el SARS-CoV-2. Estos son los datos del registro de COVID en pacientes en tratamiento renal sustitutivo y bueno, que hemos ido analizando desde el centro durante todas las olas. Y en este primer corte vimos que tenían una mortalidad del torno al 26%, cuando la población general se situaba en torno al 11%. Analizamos las diferencias respecto a la segunda ola y lo que encontramos era que había pacientes más jóvenes, mayor porcentaje de pacientes asintomáticos con COVID leve, había menos hospitalizados, menos ingresos en UCI y también había mayor porcentaje de pacientes que no recibían ningún tratamiento anti-COVID específico. Globalmente también vimos una menor mortalidad, aunque no en los pacientes críticos que ingresaban en UCI, que seguían teniendo tasas de mortalidad en torno al 60%. Tras la 4ª, 5ª ola, ahí coincidió el inicio de la campaña de vacunación y lo que hicimos fue aprovechar para hacer otro análisis y comparamos los pacientes que habían recibido 2 dosis de la vacuna, que en aquel momento era la pauta completa, frente a aquellos pacientes que no estaban vacunados, que habían recibido una pauta incompleta. Y vimos que se morían igual, que la mortalidad seguía exactamente igual y que estaba en torno al 20%. Con lo cual aquí empezamos a darnos cuenta de que esto no era suficiente y que necesitábamos otro tipo de estrategias para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. En este momento llegan los anticuerpos monoclonales que están dirigidos frente a la proteína de Spike del SARS-CoV-2, bloquean el dominio de unión al receptor del virus y lo que hace es que evita la entrada en las células. Sabemos que en pacientes con infección reciente, que tienen factores de riesgo de progresión, como perfectamente son los pacientes trasplantados renales, sabemos que pueden reducir esta progresión y disminuir la hospitalización. Y en concreto, Sotrovimab tiene cierta ventaja porque está diseñado para unirse a una región más conservadora de este dominio de unión al receptor que comentábamos, lo que le confiere cierta protección para mantener su actividad frente a las nuevas mutaciones del virus. En el estudio de aprobación vimos que efectivamente era capaz de disminuir el riesgo de hospitalización o muerte en pacientes con factores de riesgo de progresión, pero encontrábamos que en este ensayo no se incluyeron pacientes inmunodeprimidos ni trasplantados. Con lo cual nos planteamos analizar los resultados de una cohorte nacional en España de pacientes trasplantados renales con COVID-19 que fueron tratados con Sotrovimab. Y bueno, de aquí salió este trabajo que hemos hecho entre todos, fue publicado en julio en el CKJ y bueno, el desarrollo fue el siguiente. Sotrovimab fue aprobado en España en diciembre de 2021 y realizamos este estudio de cohorte retrospectivo multicéntrico de pacientes trasplantados renales con COVID que fueron tratados con Sotrovimab en diferentes centros españoles. El periodo de estudio fue desde diciembre de 2021 hasta febrero de 2022 y la dosis administrada fue la que se indica en ficha técnica de 500 miligramos como una perfusión intravenosa única en 30 minutos. Recogimos datos clínicos, demográficos y en todos los casos se solicitó una serología inmediatamente antes de la administración de Sotrovimab, tal y como está recomendado. Y para analizar su seguridad, lo que hicimos fue recopilar efectos adversos relacionados con la infusión del fármaco, episodios de rechazo agudo, deterioro de función renal. Y definimos un compuesto que fuese la necesidad de ventilación mecánica, ingreso en UCI o muerte. Y para ello también hicimos un análisis de regresión logística multivariable en el que incluimos factores de riesgo iniciales del receptor para COVID-19 grave y el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la infusión de Sotrovimab.
y nos encontramos con lo siguiente. En total incluimos 82 pacientes, habían participado 22 centros, dispusimos del tipado de la variante en concreto del SARS-CoV-2 en 41 pacientes, donde en todos, excepto en uno, fue a expensas de Omicron y el otro fue variante Delta. Y vemos que es una población de muy altos riesgos de progresión. La edad media era de 63 años, que es mayor a los descritos en estudios previos. A pesar de que casi el 92% estaban vacunados, prácticamente ninguno había desarrollado anticuerpos después de la vacuna. La mitad de los pacientes estaban en un estadio de enfermedad renal crónica avanzada, con filtrado por debajo de 30 y 7 incluso por debajo de 15. Y el 44% de los pacientes aparte eran diabéticos. Como vemos, todos son factores de progresión a un COVID grave. Y además tenían alta carga de morbilidad porque durante el seguimiento más del 60% desarrolló neumonía, el 82% requirió ingreso hospitalario. Para entender esto es importante destacar que en esta fase, cuando hicimos el estudio, no era todavía tan estricto a la hora del tema del ingreso o la temporalidad del inicio de los síntomas para la aprobación del fármaco. Y bueno, el 17% requirió ventilación mecánica, el 12% requirió ingreso en UCI. Y lo que hicimos después fue comparar a aquellos pacientes que habían recibido sotrovimab de forma precoz frente a los que habían recibido de forma tardía, poniendo como límite 5 días desde el inicio de los síntomas. Como vemos, no había diferencias significativas en la edad, un poquito peor función renal en los pacientes que habían recibido otros de forma tardía, un poquito más de obesidad, pero bueno, lo que vemos es que en los resultados los pacientes que recibieron sotrovimab de forma temprana tenían menos necesidad de ventilación mecánica, menos ingresos en UCI y menos mortalidad. Después hicimos el análisis multivariante para este outcome compuesto que hemos descrito, de soporte ventilatorio, ingreso en UCI o mortalidad, y lo que vimos que, ajustado para los factores de riesgo propios del receptor, encontramos que la edad del receptor se comportó como un factor de riesgo, mientras que la administración precoz de sotrovimab se comportó como factor protector. Por ello, podemos concluir que sotrovimab es seguro en pacientes trasplantados renales con COVID, incluso aquellos de alto riesgo, como esta población, y con enfermedad renal crónica avanzada, con filtrados por debajo de 30. Aquellos pacientes que recibieron sotrovimab de forma precoz también tuvieron una menor progresión a enfermedad grave. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que la rápida aparición de mutaciones en el virus obliga a una continua vigilancia de la eficacia de los distintos anticuerpos de los que disponemos actualmente. Muchas gracias. Quería preguntar o añadir si os habíais planteado analizar también el impacto de los costes por el hecho de utilizar el sotrovimab en comparación con la evolución peor en los otros pacientes que no se utilizó o que se utilizó de forma tardía. Sí. No lo hemos planteado, lo desconozco, pero bueno, en vistas a todo lo que requiere un paciente que evoluciona mal, ¿no?, de tema de necesidad de ventilación, ingreso en UCI, otros tratamientos aparte, ¿no?, del propio sotrovimab, que en pacientes graves, ¿no?, con los corticoides, probablemente los costes sean mayores. Los pacientes no lo hemos analizado, no lo tenemos previsto, pero yo creo que seguramente sean coste efectivos. Sí, que podría ser interesante porque siempre hace más fuerza también a nivel de la administración y de la farmacia y todo esto. Entonces, sí, podríais a lo mejor valorarlo. Muy bien, gracias. Continuamos. Tengo una pregunta, si puedo. Sí, claro. Tino, enhorabuena por la comunicación y por el trabajo de estos 2 años, fantástico. Ahora con el análisis, que es de una época anterior, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuándo ponemos otro? ¿Cuál es la ventana de actuación y cómo se combina con otros fármacos que también ya tenemos experiencia utilizándolos y si tiene algún sentido? Gracias. Gracias. Realmente sotrovimab, prácticamente en casi la totalidad de nuestros pacientes podría estar indicado. Es verdad que nos comentan, ¿no?, el caso de solicitar la serología previa, porque bueno, si un paciente tiene unos títulos muy altos de anticuerpos, igual no le renta administrarle más anticuerpos y tal vez sea más prudente, ¿no?, más conveniente tratarle con antivirales. Pero luego es verdad que estos títulos son orientativos porque se basaban en la cepa original, la de Wuhan, entonces no sabemos realmente qué impacto tienen las nuevas variantes, las nuevas mutaciones, y lo que hay que valorar es el riesgo individual de cada paciente. Si es un paciente con gran inmunosupresión, con muchas probabilidades de tener una mala evolución, independientemente del título de anticuerpos, podríamos administrar sotrovimab, en ocasiones incluso combinado con antivirales, sin problema. En pacientes leves, moderados, pero también en pacientes críticos se podría emplear.
Muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias. Continuamos ahora con la doctora Carla Burballa, del Hospital del Mar, Barcelona. Expone el tema infección COVID-19 en pacientes trasplantados renales en España, impacto a lo largo de las 6 olas epidémicas. 7. Bueno, buenos días y gracias por permitirnos presentar nuestros resultados aquí. En realidad he cambiado el título porque al final hemos analizado también el séptimo periodo y lo vamos a incluir. Bueno, como todos sabéis, desde que en España se diagnosticó el primer caso de COVID-19 el 30 de enero del 2020, se han sucedido varias olas epidemiológicas. En realidad han sido 6 olas y ahora nos encontramos en un séptimo periodo de endemia. Desde la aparición de los nuevos test diagnósticos, sí que es verdad que ha aumentado mucho el número de casos diagnosticados y en cuanto a las muertes, como vemos en la gráfica de abajo, después de la primera ola, en la que las muertes fueron un número muy importante, han ido disminuyendo en las olas sucesivas. Eso gracias sobre todo a la vacuna y a tratamientos que han ido apareciendo. En cuanto a la población de trasplantados renales, los receptores hemos ido viendo que han tenido mayor riesgo de infección severa, con mayor grado de hospitalización, mayor requerimiento de ingreso en unidad de cuidados intensivos y mayor mortalidad. Hay estudios que han analizado las diferencias en la evolución clínica durante las distintas olas y, de hecho, ya algunos estudios indicaron que los pacientes trasplantados renales que se infectaron en la segunda ola fueron distintos a la primera, con menor proporción de casos severos y los trasplantados que se infectaron fueron más jóvenes. Y en cuanto al papel de la vacunación en la evolución de la enfermedad, lo que hemos visto, y este estudio ya lo ha presentado Tino, es que el número de dosis sí que influye en la evolución. Entonces, este es uno de los primeros estudios que se publicaron mirando la vacunación y lo que considera son datos del registro de COVID en el que hemos participado muchos de nosotros y comparaban 2 grupos. Un grupo en el que habían recibido todos los trasplantados renales 2 dosis de vacuna y otro grupo en el que los trasplantados renales habían recibido 1 o ninguna vacunas. Y lo que vieron es que la evolución de la enfermedad era similar y la mortalidad también era similar. Uy. No pasa. Ahora. Recientemente, nuestro grupo hemos publicado este estudio en el que evaluábamos la eficacia de la vacunación midiendo la respuesta humoral mediante el recuento de anticuerpos Spike y también la inmunidad celular mediante interferón gamma. Esto lo evaluamos en 3 poblaciones distintas, una de trasplantados renales, otra de enfermos en diálisis y una de controles sanos. Y lo que vimos es que, independientemente de la dosis de vacunación, si eran 2 dosis o 3 dosis, la población de trasplantados renales presentaba menos inmunidad, tanto celular como humoral, pero sí que es cierto que al recibir la tercera dosis, esta eficacia aumentaba mucho en trasplantados renales. Así pues, nuestro estudio quisimos evaluar la evolución clínica, la tasa de hospitalización y mortalidad de pacientes trasplantados renales en las 7 olas epidemiológicas y también evaluar el impacto de la vacunación frente a SARS-CoV-2 en esta población de trasplantados renales. De todos los trasplantados renales en seguimiento en nuestro centro, 322 receptores se han infectado durante estos 2 años. Eso ha significado un total de 339 infecciones, con un 5% de reinfecciones. Y como vemos en las gráficas, tanto de casos diagnosticados como de defunciones, es un calco al de la población general. En cuanto a las características de los trasplantados renales que se infectaron de COVID en estas 7 olas, lo que vemos es que la edad fue mayor en los que se infectaron en la primera ola, sobre todo comparando con la tercera y con la cuarta olas. Y en cuanto a la presentación clínica, vemos que se ha dado una proporción
bastante importante de pacientes asintomáticos, sobre todo en este séptimo periodo de endemia en el que nos encontramos ahora. En cuanto a otros síntomas como fiebre, síntomas gastrointestinales y neumonía, vemos que los datos son bastante similares en la primera y en la quinta olas, y es cuanta más clínica presentaron los pacientes que se habían infectado. En cuanto a los ingresos hospitalarios, lo que vemos es que, sobre todo en la primera y en la quinta olas, que también hemos visto que el comportamiento clínico era similar, los pacientes infectados requirieron más hospitalizaciones. Y lo que vemos de los pacientes que requirieron admisión en unidad de cuidados intensivos es que ha bajado mucho, sobre todo en este último periodo. En cuanto a la intubación orotraqueal en los pacientes ingresados, vemos que se ha mantenido más o menos estable durante todas las olas. Y en cuanto a la mortalidad, sí que vemos que, como hemos explicado anteriormente, fue mucho mayor en la primera ola que en el resto, y la mortalidad entre aquellos pacientes que habían requerido ingreso hospitalario también fue mayor en la primera ola. Entre los pacientes que han requerido ingreso en UCI, desgraciadamente, la mortalidad sigue siendo elevada en aquellas olas en las que ha habido más ingresos en UCI. Si evaluamos la mortalidad de acuerdo al grupo de edad de los pacientes, lo que vemos es que los que presentaron mayor mortalidad fueron aquellos que se infectaron con más de 75 años. A destacar que los pacientes más jóvenes que murieron durante esta epidemia, 3 lo hicieron durante la primera ola, 2 durante la segunda y 3 durante la quinta. O sea que era cuando, sobre todo, la evolución clínica era similar. En cuanto al tiempo post-trasplante, lo que vemos es que la mayor mortalidad se presentó en aquellos pacientes que se infectaron en los 3 meses post-trasplante, que llegó a ser del 29,4% en nuestra cohorte. Y si evaluamos el efecto de la vacunación, como hemos visto en los estudios previos, sí que a partir de la tercera dosis de vacuna, que es lo que ahora consideramos como vacunación completa, tanto los ingresos hospitalarios como la mortalidad han bajado de manera importante. Así pues, podemos concluir que la incidencia de COVID-19 en receptores de trasplante renal se ha mantenido elevada en las 7 olas. La tasa de ingreso hospitalario ha disminuido en la sexta y en la séptima olas en comparación a la primera y a la quinta, pero la proporción de pacientes ingresados en UCI y que requieren intubación orotraqueal se ha mantenido estable, a excepción de este séptimo periodo endémico en el que nos encontramos, que ha disminuido bastante. La mortalidad global ha disminuido tras la primera ola, pero se mantiene estable en los pacientes que requieren ingreso en unidad de cuidados intensivos. El subgrupo de pacientes con edad avanzada, mayor de 75 años, como hemos visto, y trasplantes recientes son los que presentan mayor mortalidad, y la vacunación completa, considerándose completa como más de 3 o más dosis, ha reducido los ingresos hospitalarios y la mortalidad de manera importante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, enhorabuena por el trabajo. Yo quería hacer una pregunta. Como habéis hecho una descripción de lo que nos ha pasado un poco con todas las olas epidémicas, ¿habéis cambiado cómo afrontáis en cuanto a inmunosupresión los casos de COVID actualmente? Claro, ese dato no está analizado, ni el tratamiento inmunosupresor, o sea, tenemos los datos pero no los hemos plasmado aquí, y tampoco los tratamientos, los antivirales o anticuerpos monoclonales que han ido surgiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que la actitud terapéutica se ha modificado, ¿no? Y hemos ido viendo que, bueno, cuando requieren ingreso sí que retiramos sobre todo Mifortic, y si requieren oxígeno, entonces sí que retiramos también tacrolimus y mantenemos dexametasona. Y eso al principio de la epidemia no lo hacíamos, eso se ha ido modificando. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la doctora Isabel Pérez Flores del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Nos va a hablar sobre el impacto del tratamiento inmunosupresor en la inmunidad celular y humoral específica frente al SARS-CoV-2 en una población de trasplantados renales tras 3 dosis de vacuna. Hola, buenos días. Bueno, a ver si consigo pasar la diapositiva.
No tenemos ningún conflicto de interés en nuestro grupo del Hospital Clínico y, bueno, ya se ha dicho a lo largo de todas las charlas, la importancia de este estudio surge por la necesidad de evaluar la respuesta de nuestros pacientes, los trasplantados renales, porque fue justo la población que cuando se hicieron los primeros ensayos clínicos para la comercialización de las vacunas fueron excluidos. Entonces, no sabíamos cómo esta población iba a responder a las vacunas justo cuando hemos visto que es una población de altísimo riesgo de infección y de complicaciones. Por tanto, diseñamos un estudio prospectivo para evaluar la respuesta inmunitaria adaptativa específica frente al SARS-CoV-2, tanto a nivel de inmunidad celular como humoral, en una cohorte de trasplantados renales tras recibir 3 dosis de la vacuna de Moderna y analizar los principales factores implicados en la respuesta. Al final incluimos 221 trasplantados renales y para validar nuestra cohorte seleccionamos 23 pacientes en diálisis y 48 controles sanos que recibieron las mismas dosis de la vacuna, el mismo tipo de vacuna y en los mismos periodos. Como criterios de inclusión, veis que eran mayores de 18 años, llevaban más de 3 meses de trasplante, no habían recibido ninguna dosis de la vacuna en el momento de la inclusión y firmaron un consentimiento informado. Aunque analizamos por separado los pacientes que habían la respuesta de la vacuna a los pacientes en función de que hubieran pasado o no la infección, para ver la efectividad de dicha vacunación, excluimos a los pacientes que se habían infectado previamente o durante el proceso de vacunación. Este es el diagrama de flujo de la población. Como veis, fuimos descartando los pacientes que se infectaron en los distintos momentos y aquellos, también hay un pequeño porcentaje de pacientes, tanto trasplantados como grupo control, que rehusaron o rechazaron ponerse la tercera dosis. Al final nos quedamos con un total de 144 trasplantados renales que se pusieron la vacunación completa y que no pasaron la infección. Las variables de estudio fueron fundamentalmente la inmunoglobulina anti-RBD de la proteína S, la antinucleoproteína, porque una cosa muy importante que además hemos ido viendo a lo largo de las distintas olas es que en los últimos meses los pacientes han cursado de forma sintomática y para intentar precisar qué pacientes se habían infectado, determinamos en todos los periodos el IgG frente a la nucleoproteína para así descartar aquellos que se habían infectado y había cursado de forma sintomática. Tan importante como la determinación de IgG fue la actividad neutralizante del suero, que como ya se ha visto en distintos artículos, son los que realmente se encarga de eliminar el virus del organismo. Por otro lado, también medimos inmunidad celular, dividimos los linfocitos en CD4 y CD8, productores de interferón gamma, frente a un conjunto de péptidos solapantes. El diagrama de vacunación y la toma de muestras lo podéis ver aquí. Determinamos todas estas variables previo a la vacunación, a los 15 días y 3 meses de la segunda dosis y a los 2 meses de la tercera dosis. La metodología de la citometría de flujo es esta, no vamos a detenernos mucho más. Y estos son los resultados de inmunidad celular. Como veis, los pacientes trasplantados tienen una respuesta inmunitaria en una menor proporción que los pacientes de diálisis y el grupo control. Los pacientes en diálisis y el grupo control se comportan de una forma similar, sin embargo, los trasplantados, como veis en la diapositiva, en un 60% tienen una respuesta CD4 y un 70% CD8. No solo responden en una menor proporción, sin embargo, cuando analizamos aquellos que responden, las diferencias en la cantidad de respuesta no es significativa con respecto a los grupos controles. En el caso de la inmunidad humoral, vemos también algo similar, hay un porcentaje bajo de respuesta, veis cómo el porcentaje va subiendo a medida que el paciente va recibiendo más dosis. Llegamos casi a un 80% de respuesta humoral después de la tercera dosis y tanto en los distintos puntos hay una diferencia clara con el grupo control. Luego, analizando los pacientes que responden, veis que no solo hay un mayor porcentaje de respuesta en el grupo control, sino que encima tienen una respuesta cuantitativa muy superior. Los pacientes trasplantados responden menos y en menor cuantía.
Con respecto, desglosando el tratamiento inmunosupresor que recibían los pacientes, pues como ya ha descrito mi compañera, se puede ver que el micofenolato tiene un impacto muy negativo, tanto después de la segunda dosis como después de las dosis sucesivas. Como veis, después de la tercera dosis, en la barra, en la P3, ahí la diferencia se va perdiendo, como que el estar expuesto a mayor antígeno hace que pierda un poco la significación el micofenolato. Con la timoglobulina ocurre, tenemos los mismos resultados, hay un impacto claramente negativo, a pesar de que son pacientes que llevaban mucho tiempo trasplantados. Y en el caso del Emetor, la correlación es inversa, es un factor protector o favorecedor de respuesta serológica, como veis en la diapositiva, y además se mantiene de forma significativa después de la tercera dosis. Otro aspecto muy importante que determinamos, como digo, era la actividad neutralizante. Los pacientes trasplantados desarrollan en una menor proporción actividad neutralizante y esta actividad neutralizante se correlaciona claramente con el título de anticuerpos. Por eso es muy importante no solo que los pacientes respondan, sino que desarrollen una respuesta a un título de anticuerpos elevado, porque se relaciona claramente, como veis aquí, de forma con una correlación muy fuerte con la actividad neutralizante. ¿Y qué ocurre con esta actividad y el tratamiento inmunosupresor? Pues como veis, solo el Emetor tiene una correlación significativa. Dividiendo a los pacientes en terciles, veis que el tratamiento con Emetor es el único que mantiene la significación estadística. Sin embargo, no ocurre tanto así con el micofenolato o la timoglobulina. En el caso de los pacientes que habían pasado la infección, veis, como ya se ha visto en la población general, que los pacientes que la han pasado tienen una respuesta a una inmunidad híbrida y, por tanto, eso les proporciona un título de anticuerpos muy superior a aquellos que no han pasado la infección. Y en el análisis de correlación logística múltiple de la inmunidad celular no detectamos ningún factor que se correlacione. Sin embargo, en la humoral sí hay tres factores que son importantes. El tratamiento con Emetor, como veis, más de 6 veces de probabilidad de que el paciente responda, junto con tener una buena función renal, un filtrado por encima de 30 y un recuento linfocitario superior a 1000. Son factores favorecedores de respuesta en nuestra población. Como conclusión, podemos decir que los trasplantados presentan una menor proporción de respuesta inmunitaria, tanto celular como humoral, tras la tercera dosis, en comparación con los pacientes en diálisis o con los controles sanos, que la intensidad de esta respuesta también es significativamente inferior y que el estado de inmunosupresión de nuestros pacientes, junto con una buena funcionalidad del injerto y el tratamiento con inhibidores Emetor, son los principales factores implicados en la inmunogenicidad humoral, sobre todo después de la tercera dosis. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Isabel, enhorabuena por el trabajo. Me pregunto si los de Emetor son pauta libre de tacro, o sea, ¿es el Emetor o es la ausencia de tacro? Y la otra es si los de timo es independiente, porque llevan mucho tiempo trasplantados, si ese efecto es independiente de que ese paciente tenga más riesgo y entonces lleve niveles más altos de tacro o dosis más altas de micofenolato. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, a ver, lo que hemos observado es que, como teníamos poco tiempo, pero es verdad que después de 2 dosis el micofenolato, a ver, cuando haces el análisis de regresión logística múltiple, se queda el que realmente tiene mayor poder o el que influye más. Después de 2 dosis era el micofenolato, pero sin embargo, después de la tercera dosis, el micofenolato perdía la significación en el análisis múltiple y se quedaba el Emetor. Entonces, yo creo que al haber mayor exposición antigénica, el micofenolato como que importa menos y al final es el Emetor el que mantiene la significación. Con respecto a la pregunta, es una población muy similar a la que ha comentado mi compañera. Teníamos una proporción de 2/3 que estaban con tacrolimus y Emetor y 1/3 que estaba con Emetor micofenolato. O sea que no eran pacientes libres de micofenolato en todos los casos. Yo creo que realmente el Emetor está jugando un papel, como ya está descrito en la literatura, que ocurre con otras vacunas. O sea, que hay un efecto sobre las células de memoria que yo creo que a medida que vamos poniendo booster, el Emetor hace que la respuesta sea mejor y el impacto negativo del micofenolato se pierde.
Con respecto a la segunda pregunta, no me acuerdo muy bien qué... Ah, vale. Eso es difícil de evaluar. De todas formas, nuestra población, ya sabes que somos un grupo que hemos hecho a lo largo de la historia muchas historias tipo 2 y no todos los pacientes continuos son pacientes de más riesgo inmunológico. Eran pacientes que estaban o recibían una sistolia tipo 2 o un criterio expandido. Entonces, también analizamos los niveles de inmunosupresión en todos los periodos y no hubo una correlación con los niveles. Hola, ¿puedo hacer la pregunta? Enhorabuena, Isabel. La pregunta va dirigida al tiempo desde el trasplante hasta la vacunación. En el multivariante me ha parecido ver que no tenía un papel, una significación estadística, ¿no? Como una dicotómica de más o menos 5 años desde el trasplante, si no he entendido mal. La pregunta es si habéis podido analizar esto, pero con un tiempo menor, es decir, aquello menos de un año del trasplante o más de un año. Sí, el tiempo de los años de trasplante está analizado, pero es verdad que al final la Corte bajó en la N bastante, porque al final eran solo 144. Por eso, a raíz de estos resultados, hicimos el análisis retrospectivo, que tiene menos, pero también es importante, que ha comentado mi compañera, en el que vemos que el tiempo de trasplante más de 5 años sí que influye la edad, lo que no me sale significativo en este estudio prospectivo por simplemente que la N es más baja. Pero yo creo que el tiempo influye claramente, pero con nuestra N en este estudio prospectivo el tiempo no salía significativo ni tampoco la edad, cuando luego al aumentar la N y hacerlo retrospectivo sí que no salía. Bueno, muchas gracias. Pasamos con la siguiente exposición. Sube la doctora Sol Carriazo, de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Va a presentar el trabajo Cambios en la expresión de SCARF en enfermedad renal pueden favorecer la infección por SARS-CoV-2. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sol Carriazo y voy a presentar el trabajo que se titula Cambios en la expresión de SCARF en enfermedad renal pueden favorecer la infección por SARS-CoV-2. Un momentico. No tengo conflicto de interés para este trabajo. Y bueno, vamos a comenzar preguntándonos qué sabemos. Sabemos que la enfermedad renal crónica es el factor de riesgo más común para COVID-19 letal. Adicionalmente, es el factor que más aumenta el riesgo de muerte en pacientes con COVID-19. Y que tener un COVID-19 se asoció con disminución del filtrado glomerular a largo plazo, muchas gracias, y riesgo de enfermedad renal crónica. Adicionalmente, sabemos que el fracaso renal agudo es frecuente en COVID-19 y que aumenta el riesgo de muerte en pacientes con COVID-19. También sabemos que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para fracaso renal agudo y que el fracaso renal agudo, por su parte, también es un factor de progresión a la enfermedad renal crónica. Se ha descrito que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor riesgo de fracaso renal agudo por COVID-19. Pero, ¿qué no sabemos? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué más sabemos? Se ha descrito en la literatura una serie de factores que facilitan la entrada y la replicación del virus a la célula. Estos factores se han denominado SCARF y es lo que vamos a describir en el día de hoy. ¿Y qué falta por saber? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales el virus entra a la célula renal? Y además de eso, ¿por qué los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor daño renal? Pues nosotros, como hipótesis tenemos que el daño renal, la enfermedad renal crónica, podría alterar la expresión de los genes SCARF. Entonces, ¿qué hicimos? En un modelo experimental de enfermedad renal crónica inducido por adenina, evaluamos estos genes SCARF mediante RT-PCR. Posteriormente, los comparamos con modelos experimentales de transcriptómicas murinas, un modelo de fracaso renal agudo inducido por ácido fólico, otro de fracaso renal agudo inducido por cisplatina y otro de enfermedad renal crónica inducido por obstrucción ureteral unilateral. De estos genes, además de eso, los evaluamos en transcriptómicas públicas humanas y posteriormente, al seleccionar los genes de interés, los analizamos en bases de datos públicas. ¿Qué hicimos? Ya habíamos analizado el RNA, ahora teníamos que ver si esto se traduce en proteínas, eso lo vimos en el Protein Atlas,
y posteriormente vimos single cell transcriptomics, que son las transcriptómicas de célula única, para ver en qué células se expresaba este gen. Posteriormente decidimos evaluarlo en un modelo de enfermedad renal, en este caso en diabetes. ¿Cuáles fueron los resultados? De los 28 genes SCARF que aparecían en el artículo que le mencionamos, seleccionamos 17 que estaban relacionados con el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. Y adicionalmente añadimos 4 genes de la literatura. De estos, en total evaluamos 21 genes en el modelo murino de enfermedad renal crónica inducido por adenina y encontramos que 13 de estos genes tenían un cambio en la expresión que favorecía la entrada del COVID-19 o la severidad del COVID-19 en el riñón. Entonces, de estos evaluamos y 11 de ellos tenían una relación similar en las bases de datos transcriptómicas. 4 de ellos en la transcriptómica murina de fracaso renal agudo, 2 de ellos en la transcriptómica murina de enfermedad renal crónica y 5 de ellos en la transcriptómica humana de enfermedad renal crónica. Entonces, para caracterizar un poco más, decidimos enfocarnos en aquellos genes de la transcriptómica humana de enfermedad renal crónica. Estos fueron los genes que evaluamos y estos fueron cada uno de los modelos en los cuales los estudiamos. Todos estos genes, lo que vimos fue que favorecen la entrada o la severidad por COVID-19. Y estos son los genes en los que nos enfocamos para caracterizar. Comenzamos con el gen TMP-RSS4, que es una serina proteasa de transmembrana que se encuentra en la membrana y que lo que hace es que induce el clivaje de la proteína S y aumenta la actividad fusogénica del virus. En nuestro modelo encontramos que significativamente se encontraba aumentada en la enfermedad renal crónica. Al verlo o al evaluarlo en el Protein Atlas, vemos que tiene una baja expresión tanto en glomérulos como en el túbulo. Luego, al analizar al ver en qué células se expresa, vemos que principalmente se expresa en las células del túbulo colector. ¿Y qué pasa en diabetes? En el modelo de diabetes vemos que hay un aumento en las células del asa de Henle. El resto de genes, todos ellos participan en una misma vía o tienen una misma función, que es regular el tráfico de membrana y de vesícula, y también interactúan con la proteína NSP7, que es una proteína no estructural del virus que facilita la replicación de este. Entonces, el RAP10, aquí vemos en nuestro modelo de adenina, que también se encuentra aumentado en enfermedad renal crónica. Cuando lo evaluamos en el Protein Atlas, vemos que tiene una expresión baja en glomérulo y una expresión media en túbulo, y este se encuentra expresado principalmente en los macrófagos, aunque también en las células del túbulo proximal. Cuando lo evaluamos en diabetes o cuando evaluamos la transcriptómica de diabetes, vemos que aparece en el túbulo distal o tiene un ligero cambio de expresión en el túbulo contorneado distal principalmente. El RAP14, que es de la misma familia del RAP10, este es nuestro modelo de adenina donde vemos que hay un aumento en la enfermedad renal crónica, y al evaluarlo en el Protein Atlas vemos que no tiene expresión a nivel glomerular y tiene una moderada expresión a nivel tubular. Y se expresa casi uniformemente en casi todas las células que aparecen aquí, pero principalmente en las células del túbulo proximal. ¿Y qué pasa en diabetes? Pues en diabetes vemos que también principalmente se encuentra hay un aumento de expresión en la célula del túbulo distal. El gen ROA, este es nuestro modelo de adenina, que también aumenta en enfermedad renal crónica, y en el Protein Atlas vemos que tiene una baja expresión o una baja tinción a nivel glomerular y también a nivel tubular. Se expresa principalmente en las células, en los macrófagos y en las células del túbulo proximal. Y en diabetes principalmente se ve un aumento en las células endoteliales. Y por último el gen TAPT1, que este es nuestro modelo de adenina, que aumenta en enfermedad renal crónica, y en el Protein Atlas vemos que tiene una baja expresión a nivel glomerular con una media expresión a nivel tubular. Y en la célula en la que más se expresa también es la célula del túbulo proximal, principalmente en el túbulo proximal. Luego, ¿qué pasa en diabetes? Realmente no vimos como un cambio tan significativo de este gen en el modelo de single cell de diabetes. Entonces, ¿qué concluimos? Que la enfermedad renal crónica se asocia con un cambio de expresión de los múltiples genes SCARF
a nivel renal en distintos modelos de daño murino y en humanos, potencialmente favoreciendo la infección por SARS-CoV-2 en tejido renal. La idea es que con estos hallazgos puedan trazar la base para realizar más estudios y poder seleccionar dianas terapéuticas y seguir indagando y seguir haciendo estudios al respecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, muchas gracias. Vamos un poquito más de tiempo. Pasamos con la última comunicación. Expone la doctora Beatriz Rodríguez Cubillo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid con el trabajo Efectividad clínica de la vacuna frente al SARS-CoV-2, 3 dosis, en una cohorte de pacientes trasplantados renales. Hola, muchas gracias a todos. Gracias por poder participar en esta charla y, bueno, sin datos de conflictos de interés a declarar. Un poco por finalizar, soy la tercera que cuento del mismo grupo de la unidad de trasplante renal del clínico y este trabajo pues precisamente era ya un poco más enfocado a lo que sería la respuesta clínica de las vacunas que estamos poniendo en nuestra población de trasplante renal, un poco precisamente intentando identificar pues cuáles son los efectos de la respuesta de la vacuna, intentando encontrar algún cut-off de anticuerpos para poder tomar decisiones un poquito más al respecto. Para ello lo que hicimos fue evaluar todos nuestros pacientes trasplantados que sí se infectaron de COVID desde el 15 de marzo del 2020 al 15 de marzo del 2022. Y es verdad que para ello, pues obligatoriamente por los datos epidemiológicos, dividimos esta población en el periodo inicial o en un periodo segundo y luego en un tercero que desde el punto de vista de manejo de inmunosupresión y por temas epidemiológicos era obligatorio realizar esta diferencia. Sin embargo, lo que realmente queríamos interpretar o ver fue qué diferencias había después de haber recibido la vacuna. Este primer periodo, que va hasta abril del 2021, todos nuestros pacientes aún no se habían podido vacunar. Sin embargo, a partir de este tercer periodo sí habían recibido ya la vacuna hasta la tercera dosis. Y lo que además quisimos hacer fue estratificar en estos pacientes ya vacunados la respuesta inmunológica frente a la vacuna y poder ver si después de infectarse por el COVID teníamos alguna diferencia o cómo respondían frente al evento de neumonía o muerte. Excluimos de este estudio los pacientes que habían tenido una infección previa y aquellos que se habían infectado entre la primera y segunda dosis de vacuna por considerar que no tenían una pauta de vacuna completa. De este modo, pudimos encontrar, lo que analizamos fue 92 pacientes que se habían infectado pero que no habían recibido la vacuna previamente y los que se infectaron a pesar de haberse vacunado, que eran 94, un total de 186 pacientes y este trabajo se ha publicado en el Transplantation y pues vamos a mostrar un poquito los resultados. Esta primera tabla nos indica cuáles fueron las características basales de estos pacientes. Vemos que recibieron vacuna con Moderna, AstraZeneca y Pfizer, sin datos, sin diferencias significativas. Pudieron, a ver si os lo puedo mostrar. Tuvimos un porcentaje mayor de que ya tuvieron una tercera dosis y quería resaltar en esa primera columna son los pacientes no vacunados frente a estas tres columnas en las que ya habían sido vacunados con un título de anticuerpos bajito. Nosotros lo diferenciamos entre 0,20 que consideramos que no habían respondido nada, un segundo grupo en el que teníamos unos títulos de 21 a 100 considerando que era una respuesta intermedia, pero insistiendo en que era una respuesta a la vacuna baja, y un título un poquito más alto de más 100 en los que se consideraban pacientes más respondedores, teniendo en cuenta que el cut-off de nuestro laboratorio es de 50.
Pero quería insistir y explicar que en el grupo de pacientes con no respondedores, considerados no respondedores, el título era de 1,6, de 53 en este grupo intermedio, y hablamos de 2.600 como mediana de título de anticuerpos en este grupo de sí respondedores. En cuanto al resto de diferencias, pues sobre todo pudimos observar una edad menor, eran pacientes más jóvenes, aquellos más respondedores, con diferencias estadísticamente significativas, con una función renal mejor, un filtrado de 50, y también evaluamos datos demográficos, de comorbilidad y también de estado de celular, de inmunidad celular e inmunoglobulinas, pero sin diferencias entre todos los grupos, entre los 4. En cuanto a las características de los pacientes, una vez diagnosticados ya de COVID, ya pudimos ver diferencias epidemiológicas que eran evidentes por la situación que hemos vivido. Ya la mayoría de de los pacientes en la última ola se infectaron por la variante Omicron. Tuvimos las tipificadas todas las variantes y solo la diferencia fue entre la Omicron, que el diagnóstico fue temprano a partir en el segundo grupo en el que ya estaban vacunados, y una estrategia de manejo de inmunosupresión evidente que modificamos fue la minimización de micofenolato al diagnóstico, incluso antes de que desarrollaran insuficiencia respiratoria, y esa diferencia fue clara entre la primera ola, los primeros grupos, y los pacientes ya vacunados. Aquí quería destacar cómo la evolución es mucho mejor a partir comparando los pacientes vacunados y no vacunados, pero sobre todo quería diferenciar que los pacientes respondedores tienen una evolución mucho más favorable en cuanto a datos de necesidad de ingreso, de neumonía, de disnea, de síntomas cuando ingresan, de marcadores inflamatorios. Fijaos la diferencia entre las diferentes columnas, sobre todo entre la última, que son pacientes respondedores, y la del medio, que son pacientes sin títulos o por lo menos un título por debajo de 20. Pero además es que esta diferencia es gradual. En cuanto al manejo inmunosupresor, se suspendió el micofenolato en un 64% en aquellos no respondedores, en un 90% en los que no se habían vacunado y en un 40% en aquellos respondedores. De la misma manera, la suspensión de los niveles de calcinurina también fue mucho menor en estos pacientes respondedores. Igual, los datos de necesidad de esteroides, una diferencia de 70 miligramos en los pacientes respondedores a 300, prácticamente igual en los no vacunados frente con los no respondedores, y necesidad de tratamiento de rescate como sotrovimab o remdesivir en los vacunados. Fue mayor este porcentaje en los pacientes fue menor en los pacientes respondedores. En cuanto a resultados de neumonía, en azul son el grupo de pacientes no vacunados con unos datos peores, y estas 3 líneas son aquellos vacunados pero con diferentes grados de respuesta inmunológica. En naranja serían el grupo de pacientes respondedores con títulos de anticuerpos por encima de 100, y vemos cómo claramente tienen una evolución mejor libre de neumonía. Y de la misma manera tenemos en el evento muerte, es muy llamativo como los pacientes no vacunados tienen una evolución muy similar a aquellos no respondedores, que aquellos con una respuesta intermedia que consideramos por debajo de 100 van mejor, pero siguen muriéndose en un porcentaje de 20%, y como aquellos que sí responden o al menos tienen una respuesta inmunológica más alta, en nuestro grupo no se murió ninguno. Con estos datos hicimos un análisis multivariante en el que consideramos todos los parámetros ya analíticos, demográficos,
inmunológicos e incluso incluimos datos epidemiológicos como fue el periodo, y de aquí pudimos observar que los pacientes vacunados con un título al menos por encima de 20 ya tenían una protección frente a muerte. De la misma manera, diabetes fue un factor de riesgo de mortalidad y claramente pudimos observar que la minimización de micofenolato precoz, nosotros pusimos como antes de la insuficiencia respiratoria, tuvimos resultados mejores, se protegía del evento muerte. Con esto, perdonad que me salto un minutillo, es porque, bueno, gracias a esto pudimos hacer un protocolo en el que pudimos incluir estos parámetros de respuesta inmunológica frente a la vacuna, alto riesgo inmunológico y alto riesgo de mala evolución, para poder decidir un poco el manejo en el momento en el que el paciente se le diagnostica de COVID. En resumen, aquellos pacientes con alto riesgo de mala evolución, implica comorbilidad y no anticuerpos, son aquellos en los que la inmunosupresión hay que disminuirla prácticamente desde el diagnóstico y poder utilizar fármacos nuevos como son antivirales o sotrovimab, sobre todo en aquellos que no tienen anticuerpos. El riesgo intermedio lo define probablemente una comorbilidad menos, una carga de comorbilidad más baja y que tengan anticuerpos al menos por encima de 100, y en ellos probablemente no sea tan necesario plantear sotrovimab. Y de la misma manera, estos pacientes con alto riesgo inmunológico, pero con una buena respuesta inmunológica, a lo mejor no es tan necesario disminuir la inmunosupresión por el riesgo de rechazo que podamos tener. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Veo que sí, en la sala. Felicidades por el trabajo, es muy bonito. Me queda una duda. ¿Vosotros monitorizáis los anticuerpos frente al COVID de forma periódica o estos anticuerpos que os ayudan a tomar la decisión de cómo modificar la inmunosupresión son los del día del ingreso? Como habéis visto, como hemos hecho muchos estudios en este sentido, teníamos anticuerpos solicitados después de la vacuna por los trabajos que habíamos hecho previamente, y de la mayoría teníamos, pues justo después de la tercera dosis, a los 15 días ya teníamos una serología hecha. No obstante, en muchos de ellos, en un porcentaje como el 80%, también se les pide serología en el día que se infectan, el día que se les diagnostica. Lo que yo he cogido ha sido el último título, ¿vale? Por ser, o sea, si no lo tenía hecho, pues el que tenía de antes, pero si tenía los dos, cogía el último. Porque sí que creo que es importante que, aunque el paciente a lo mejor no teníamos anticuerpos en el estudio que estábamos haciendo por protocolo, pero sí es capaz de desarrollar anticuerpos, esos pacientes van mejor, probablemente porque el efecto de la vacuna luego le viene la infección, a lo mejor le hace efecto booster y responde. Entonces, es verdad que esos pacientes, aunque primero tenían pocos anticuerpos y con la infección desarrollan, esos iban mejor. ¿Y los que lo pierden, pues no tenéis un grupo suficiente? No teníamos, me sale un 20%, pero es que tampoco son, quiero decir, a lo mejor los pierden, pero nunca tuvieron 2.000. Vale. Estamos hablando de que tuvieron 100 y luego, o sea, no llega, esa diferencia no llega a ser clínica. ¿Y la dosis minimizada de Miforti, cuál es la que os parece segura? Bueno, pues de aquí un poquito que intentamos hacer este protocolo. La dosis no nos gusta bajarla en nadie, pero especialmente en los pacientes a lo mejor que, por ejemplo, una pregunta que había salido antes, en el momento en que el paciente recibe la vacuna, el tiempo de trasplante a nosotros se nos va. Ya no es tan importante ese parámetro. Entonces, sí que pacientes recién trasplantados que no quieres tenerles con quitarles la inmunosupresión, a 180 por 2 ya nos parece poco y sí que probablemente tiremos de remdesivir, aunque el paciente esté completamente asintomático, para evitar quitar esa inmunosupresión. Sin embargo, pacientes con riesgo inmunológico intermedio, creemos que es muy seguro disminuir el micofenolato, incluso suspenderlos, es que es una semana a lo mejor el tiempo que tienen que estar sin ello, con dosis bajitas de prednisona, 5 o 10 a lo máximo, y la respuesta es pues mucho mejor. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, pues muchas gracias. Damos por concluida la sesión.